Hola, ¿cómo están? Israel no ha dejado ejecutar su genocidio contra cientos de palestinos, no solamente en Cisjordania ocupada, sino también en Gaza, en medio de un informe que ha revelado la relatora de Naciones Unidas para territorios palestinos ocupados. Habla de esa economía del genocidio y también de los asentamientos ilegales. Hay una reunión pendiente entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se habla, por un lado, de paz, pero al mismo tiempo del rearme, en medio de una política de presión para exonerarlo de los crímenes que ha cometido, no solamente contra el pueblo palestino, sino también de corrupción dentro del propio Israel. Hoy en El Mapa analizamos todos estos escenarios. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. El caso de corrupción que pesa sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vamos a identificar en el mapa a territorio ocupado palestino, aquel que mantiene en su poder Israel. Lo tenemos ahí pintado de color amarillo, lo que ha ocupado desde el año 1948, desde la Nakba. Hay que decir que en la imagen está el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que el año 2019 fue acusado en Israel por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, cargos que Netanyahu ha negado. El juicio comenzó el 2020. Incluye 3 causas penales. El caso 1000 se le acusa a Benjamin Netanyahu y a su esposa Sara de haber recibido obsequios por un valor de cerca de $192,000 en bienes de lujo, joyas, entre otros. Hay que decir también que el primer ministro llegó a un acuerdo con el empresario Aaron Moses, propietario del diario Yediot, para obtener una cobertura favorable a cambio de una legislación para limitar el crecimiento de su rival, Israel Hayom, y el caso 4000 en el que se le imputa presuntamente por haber favorecido al accionista mayoritario del grupo de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura mediática favorable de él y su esposa en un sitio web de noticias controlado también por el sionismo. Todo este entramado de casos de corrupción han mermado no solamente la imagen del premier, sino también la crisis interna de las facciones que allí manejan el territorio ocupado palestino y que Netanyahu necesita para seguir sobreviviendo. Vamos a revisar algunos otros datos más en nuestro mapa. Ante ese proceso judicial que enfrenta el premier, el mandatario de Estados Unidos se ha pronunciado, exigido al sistema judicial de Israel que se cancele de manera inmediata el caso de corrupción contra Netanyahu. Lo ha calificado como motivaciones políticas, decía en su última locución, y que se le debería conceder un indulto a quien le ha señalado inclusive como un héroe que tanto ha hecho por ese Estado sionista, el cual podría ser otorgado por Isaac Herzog, presidente de Israel. Sin embargo, esta opción no está sobre la mesa. De igual modo, Trump ha calificado el proceso judicial como una cacería de brujas, el mismo término que él utilizó a lo largo del desarrollo de su pre-campaña para las elecciones de Estados Unidos. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Hemos invitado para analizar todos estos escenarios a un especialista, Fabrizio Casari, desde Italia nos acompaña, analista político, experto también en geopolítica. Bienvenido al Mapa, gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a vos, Paola. Hechos de corrupción y dineros que podrían ser pocos si se cuantifica en los gastos que ha ejecutado Israel, y lo voy a decir así, en materia de defensa para masacrar a la población palestina, lo que percibe además del gobierno de Estados Unidos y de sus propios aliados europeos. Pero, ¿qué hay detrás de estos hechos de corrupción que generan tanto impacto, no solamente en la figura del primer ministro, sino que ha motivado inclusive al propio presidente Donald Trump a ejercer una presión ya mediática de solicitarle un indulto al propio presidente de Israel? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, instintivamente Donald Trump, cuando se acerca a alguien que está acusado de corrupción o de soborno, siente como una afinidad personal, ¿no? Se identifica con que digamos. En el caso de Netanyahu, el asunto es todo político. Es evidente que es el acuerdo entre el Likud y el Partido Republicano, pues diría, son parte de la misma derecha internacional que ha venido subiendo al escenario en los últimos años
Y por lo que se refiere a Trump, es una cuestión casi epidérmica, pero por lo que se refiere a los Estados Unidos es un asunto muy serio de cooperación militar, además que de comunancia de objetivos políticos. Nosotros tendríamos que no dejar de indignarnos por lo que sucede al destino de los palestineses y de Palestina, pero siempre teniendo en cuenta que no es solamente una conspiración de perversos asesinos y nada más, que sí lo hay, sino que también es un proyecto político fuerte de extensión del dominio de Israel encima de todo Oriente Medio y de desplazamiento forzoso, no solamente de los palestinos ahora. Después le tocará a toda la parte que es considerada sus enemigos, es decir, los árabes en general. No es un plan que se actúa en 2 meses ni en un año, pero esa es la dirección. Es decir, reducir los países árabes a un conglomerado étnico, cultural, religioso, pero sin tener la dimensión estatual. Es decir, la deinstitucionalización de lo que se refiere a la entidad árabe. Es decir, quitarle su fuerza política y más aún su peso político-militar, para llegar con los acuerdos de Abraham a tener una relación nada más con la monarquía del Golfo Pérsico. Y la verdad es que tú sabes que como se dice de los Estados Unidos, ¿no? Porque Trump simpatiza con Netanyahu al fin. Como es normal pensar, Estados Unidos no tiene amigos o enemigos, no tanto, tiene intereses. Y los intereses ahí son mutuos. Ahora, Fabricio, ¿por qué le interesa mantener a Estados Unidos a un Benjamin Netanyahu, que además a lo largo de estos últimos días, semanas y por qué no decirlo meses, hay protestas internas inclusive dentro de Israel? No para que se detenga el genocidio en Gaza, pero sí para que se salga de este primer ministro porque no está ejecutando las cosas como ellos lo esperan. No sé si se refieren a ejecutar un exterminio con mayor velocidad o al contrario, generar menos gasto para esta operación que tiene un fin: controlar los recursos que allí están, vaciar este territorio palestino y tener el control sobre todo del gas, un aspecto que ha sido desnudado por el propio Premier en Naciones Unidas y que ha sido ratificado también en medio de esta guerra de 12 días que ha emprendido el propio sionismo contra Irán. Es decir, quisieran venderle el gas a Europa, pero no más barato, sino más caro. ¿Qué es lo que está midiendo en medio de estos intereses que tienen que ver también con estos recursos estratégicos? Mira, Netanyahu tiene una gran calidad a los ojos de Trump. Es la única persona completamente indiferente al sentido de indignación mundial y es completamente indiferente a cualquier sentimiento de pietas, de humanidad. Netanyahu, por concluir, es la única garantía que el plan de expulsión de los palestinos, de expulsión de la agenda política del tema Palestina y Estado palestino, se cumpla de una vez por todas. Si te lo quiero decir en términos que te pueden parecer más cínicos, Netanyahu es el único que garantiza la estabilidad del precio al barril del crudo. Fundamentalmente es esto. Y el único que tiene callado a los ya, por su naturaleza, callados países árabes de la región. Entonces Netanyahu es la garantía de preservación de los intereses de los Estados Unidos más directa y más fuerte que hay. Y quiero agregar un elemento. Es mentira que Netanyahu es horrorizado afuera, en el resto del mundo, pero no en Israel. Independientemente de las acusas de corrupción, que son, si vamos a ver el concreto, algunas más serias y otras menos serias. Yo no dudo que sea un corrupto ni un corruptor. Pero además que esto, hay un consentimiento general en Israel por lo que está haciendo en Gaza. Tú no has visto en 3 años, en 1 año y medio, en 6 meses, nunca, tú no has visto una manifestación contra la política de ellos en los territorios ocupados, ni ahora que se ha vuelto un genocidio a cielo abierto. No, la transformación de Gaza en un cementerio a los israelíes no le interesa. En el mes pasado, la Universidad Americana publicó una encuesta realizada y que dio noticia a Haaretz, que es el único diario decente de Israel, que dice que el 82% de los israelíes están de acuerdo con lo que es la conducta del país en Gaza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que
más aún después del ataque a Irán, la popularidad de Netanyahu en los Estados Unidos es muy alta. Y entonces tiene todo el poder político y el consentimiento militar para hacer lo que es su objetivo, que coincide paulatinamente con el objetivo de Estados Unidos: eliminar el asunto palestino de la agenda política regional, garantizar el precio del gas, del petróleo y la estabilidad política de esa área a favor de Occidente. Y cuando se dice Occidente, obviamente se traduce en Estados Unidos. El Occidente colectivo ya no existe, existen los Estados Unidos. Y tener la mano y el mando político en la zona más importante desde el punto de vista energético del planeta es algo muy serio por un país como Estados Unidos, comido por la deuda y con una escasez general de liquidez y de dominio internacional muy preocupante. Quiero marcar una pausa, Fabricio. Cuando regresemos vamos a profundizar este tema, porque hoy se espera un encuentro entre el presidente Donald Trump y también el primer ministro Benjamin Netanyahu. Analizaremos qué van a debatir allí en la Casa Blanca y lo hacemos revisando no antes nuestra escala. Desde el portal de Hispan TV, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Dice: la Liga Árabe, arrogancia israelí llevará al ciclo de violencia interminable. El ministro de Asuntos Judiciales, Yariv Levin, afirmaba que ha llegado el momento de anexar Cisjordania durante una reunión con los líderes de los colonos. Yossi Dagan, Ahmed Baoul Keit, secretario general de la Liga Árabe, reaccionaba en un comunicado que las declaraciones emitidas por el funcionario del gabinete del régimen de ocupación sionista reflejan una tendencia peligrosa. Subrayaba que el régimen de Israel está sumido en las ilusiones de su poder, pisoteando todas las leyes internacionales, incluso los principios morales, y que su enfoque arrogante solo va a conducir a un ciclo interminable de violencia. Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Jordania, Egipto y la Autoridad Nacional Palestina también condenaron a través de distintos comunicados por separado las declaraciones de Yariv Levin sobre la posible anexión de Cisjordania ocupada. Estas naciones calificaron dichas declaraciones como una continuación de esas políticas de colonización, ocupación y sobre todo apartheid que está viviendo el pueblo palestino, una violación flagrante al derecho internacional humanitario y a todas las resoluciones que ha emitido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que siguen siendo incumplidas por el sionismo. De esto y más vamos a hablar al regreso. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado la venta de kits de guía de municiones a Israel por un valor de $510 millones. Así lo anunciaba la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, que remitió la notificación requerida al Congreso, que debe dar el visto bueno a esta transacción. La venta incluiría 3.845 kits de guía de munición de ataque directo, conjunto para el cuerpo de la bomba Blue 109, además de 3.280 kits de guía para el cuerpo de la bomba MK82. Esta venta, dice Estados Unidos, mejorará la capacidad de Israel para hacerle frente a las amenazas actuales y futuras, y refleja además el compromiso que mantiene Estados Unidos con la seguridad de Israel y la modernización de sus fuerzas armadas, es lo que se destaca en ese comunicado. Seguimos analizando este escenario con Fabricio Casari. Fabricio, más dinero, más armas. ¿Cuáles son las amenazas que tiene Israel? La población palestina, civiles, infraestructura, hospitales, niños. ¿Cómo descifrar el comunicado de Estados Unidos? ¿O para qué, en todo caso, se está alistando y rearmando? El comunicado, es decir, la decisión de los Estados Unidos se podría titular como "terminen el trabajo", sobre todo esto, porque si vas a ver, definitivamente entregar a Israel armas más poderosas todavía significa apúrate a terminar el trabajo sucio, porque ya no podemos estar con la presión internacional encima.
presión internacional, por otro lado, que es muy relativa. Obvio, hay que entender una cosa. Israel es fundamental por cierta parte de la electrónica militar con Estados Unidos y con Europa. No es solamente Europa y Estados Unidos que financian, que arman Israel, sino que también la cooperación militar tiene, digamos así, sus niveles de intereses también por lo demás. Lo que a mí me parece, Paula, es que estoy buscando desde hace tiempo dónde se fue a reparar. ¿Te acuerdas de la injerencia humanitaria? La famosa injerencia humanitaria que permitió de bombardear a Serbia por más de 70 días, porque el mundo no podía quedar con los brazos cruzados mientras estaban matando a algunos centenares de kosovaros. Y esta injerencia humanitaria evidentemente tenía una fecha de caducidad. Terminada la guerra en la Yugoslavia, ya no era necesario seguir con ese cuento. Entonces, lo que yo te digo es que cuando la ley del más fuerte ha tumbado por completo al derecho internacional, ahí surgen los monstruos que son precisamente lo mismo que firman la entrega y que votan la entrega de más armas mortíferas al ejército israelí. Como que no fuera suficiente la que tiene para acabar con niños, viejos y mujeres que ya no tienen reparo de ninguna manera. Lo vimos correr a los israelíes bajo el ataque de Irán, lo vimos correr en los búnker. Los palestinos no tienen búnker, los únicos búnker son los escombros de los edificios donde ellos antes vivían. No tienen más nada, no tienen ni de comer y ni de beber. Y llegar al punto de ver disparar en la columna de lo que están pidiendo la ayuda humanitaria que supuestamente están recogiendo aquel poco de comida y de agua que le llega, es un espectáculo sin precedentes. Yo creo que en el archivo de los horrores y del género humano, Israel merece un lugar central. Es difícil haber visto tanto horror como contra de ellos en el Holocausto, así como es difícil ver tanto horror como lo que proporciona Israel hoy a 80 años de distancia de aquel Holocausto. Es decir, que parece que la víctima aprendió la lección del verdugo. Una total falta de humanidad y una total cobardería, porque vaya, no es lo mismo enfrentarse con Irán, y vimos los resultados, que enfrentarse con un pueblo indefenso, una población civil indefensa. 14.000 niños se han muerto. Y todo esto para un plan político del guión de Armageddon, creo. Es decir, que ellos dicen, esta es la zona de nosotros, donde nosotros queremos establecer un mando total y absoluto, no queremos conflicto, no queremos nada, queremos apropiarnos del gas que hay en esa zona, fundamental, porque tenemos que seguir presionando a Rusia sin darle la posibilidad de quitarse sus sanciones, pero mientras también tenemos que abastecer de gas a los otros países. El de Argelia no es suficiente lo de Azerbaiyán, hay que meter más gas en el mercado mundial. Entonces siempre los negocios se van cruzados y abrazados con el horror. Definitivamente hay que preguntarse si, parafrasando Galeano, cuanto más se habla de la libertad de los negocios, hay que construir cementerios por quien padece aquellos negocios. Y sobre este negocio que acaba de mencionar Fabricio Casari, te quiero compartir y que compartamos con nuestros televidentes nuestra leyenda respecto al último informe que ha evacuado la relatora de Naciones Unidas para territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Vean esto. La relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados ha evacuado un informe el lunes por la noche, un informe que tiene 27 páginas. Ella revela en este informe que hay 60 empresas que están lucrando, escúchese bien, con las masacres de palestinos en Gaza y en Cisjordania ocupada. Y decía, mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania sufre un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel, porque es lucrativo para muchos. Las corporaciones están vinculadas financieramente al apartheid y al militarismo de Israel. Fabricio, este informe no es nada bueno ni para Israel, tampoco para Estados Unidos, pero tampoco para Europa,
porque habla de empresas no solamente de la construcción, sino también hasta tecnológicas. Todas ellas recibiendo millones de dólares para llevar a cabo esto, el exterminio étnico. ¿Qué está denunciando Francesca Albanese? Francesca Albanese está denunciando lo que todos saben y que nadie tiene el coraje de decir. Es decir, la compenetración estrecha entre el horror y el business. Y el nivel de, digamos así, de intensificación del horror está proporcionado al nivel de intensificación del business. Tú dices Europa, bueno, recuerda que después de Estados Unidos, Alemania e Italia y Francia son los 3 países que proporcionan más ayuda militar, así como la llaman, a Israel, es decir, instrumentos para el matadero de Gaza. Así que, ¿qué te puedo decir? Italia también se rechaza, el gobierno italiano de la fascista Meloni se rechaza de condenar a Israel. ¿Por qué? Porque hace parte de la misma área de la ultraderecha internacional que está gobernando. Entonces, con respecto a Francesca Albanese, te digo, soy muy orgulloso que sea, por ser italiano, que sea una italiana que denuncia con tanta firmeza y con tanta fuerza este horror, y solo en parte enmienda la vergüenza de ser italiano que te da el primer ministro, que sigue apoyando a Netanyahu sin hablar de una palabra, sin decir nunca condena. La palabra condena no hay en todos los discursos de la derecha, tanto en el Parlamento como afuera. Entonces esto es Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia en orden de cantidad de armas que colaboran con mucho gusto con el sistema militar israelí. Y no solo con el sistema militar, sino que con los instrumentos propios de la seguridad, desde los servicios secretos hasta la tecnología militar, hasta todo el resto del dispositivo político, militar y económico que tiene Israel, con que se mantiene Israel, porque de por sí no sería capaz de mantenerse ni 3 días al año. En medio de la denuncia que hace de este informe de 27 páginas, lo más terrible, horroroso, si vale el término periodístico y se me permite a través del televidente, es que se está utilizando estas empresas armamentísticas para que prueben las armas a quemarropa contra los palestinos en estos centros de acopio administrados por Estados Unidos e Israel. Así de grave es la situación. Gracias, Fabricio, como siempre, por tu tiempo y por habernos acompañado hoy con tu análisis en el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia. El sionismo emprenderá el genocidio en Gaza hasta que concluya su plan de exterminio. Por eso sigue violando los acuerdos de cese al fuego y solo busca más financiamiento para rearmarse. Ese es el gran negocio. 2. Informe. La relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha detallado en su informe la economía del genocidio y los asentamientos ilegales sionistas, como más de 60 empresas están lucrando con la muerte de cientos de gazatíes. Una carrera descomunal de la muerte ante la inacción de su propio relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. 3. Indulto. Está la presión del lobby sionista que no busca exonerar de los crímenes al primer ministro Benjamin Netanyahu por ser inocente. Es por todos los intereses que en Gaza se barajan para un occidente a la cabeza de Estados Unidos, tener el control de todo ese territorio, lograr la construcción de este corredor de Ben Gurión para tener acceso directo al gas y ser el proveedor directo al continente europeo. No le van a vender el gas más barato, sino más caro. Esa es parte también de la medida de chantaje y opresión que mantiene en pleno siglo XXI Estados Unidos bajo ese neocolonialismo. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.